Buenas noches, gracias por la invitación. En primer lugar, yo no autoricé ese currículum. Fueron los de Lili. Fueron los de Lili, o sea, el mío nomás es así chiquito, dos renglones, ¿no? Para que sepan dónde trabajo, que es en la Universidad de Guadalajara. Esta noche vamos a platicar algo especial, que es precisamente el tratamiento con inyectables en la parte de diabetes, que es una de las cosas que generalmente no se tocan viéndolas desde este punto de vista. Entonces lo vamos a ver de esa manera. Les pongo mis conflictos de interés en esta ocasión, invitado por el Laboratorio Lili para hacer la presentación. La Asociación Americana de Diabetes nos ha ofrecido un algoritmo para guiarnos en el tratamiento de la enfermedad. Nos dice que podemos iniciar el tratamiento dependiendo qué tanto esté descontrolado el paciente. Si el paciente está por abajo de 9 de hemoglobina glicada, podemos utilizar una monoterapia, principalmente metformina. Si está entre 9 y 10, podemos iniciar con un tratamiento dual. Si está por arriba de 10, bueno, podemos iniciar directamente a través de tratamiento con insulina. Si a los 3 meses el paciente no se controla, entonces podemos utilizar una combinación dual de medicamentos, y si no se controla, una triple, y si no se controla a los 3 meses podemos utilizar una terapia inyectable combinada, de tal forma que tenemos 3 meses, 3 meses y 3 meses, póngale un año. Quiere decir que si nosotros siguiéramos este algoritmo de tratamiento, no debería de haber en este momento pacientes con más de un año de evolución en descontrol de la enfermedad. Entonces yo creo que aparte del manejo del paciente con diabetes, es de que nosotros no tengamos inercia clínica, es decir, hacer los cambios necesarios en el paciente conforme a sus diversas características que estos tengan. Y claro, la monoterapia pues puede ser útil, pero solamente 3 meses y hay que hacer algo más. La combinación doble, bueno, hay que ver si el paciente tiene o no algún evento cardiovascular que nos pueda orientar hacia el tratamiento. Si es una combinación triple, pues hablaremos de combinación con orales o inyectables, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, y algo de la terapia inyectable combinada. Pero vamos enfocándonos a un escenario clínico muy particular que yo quisiera ponerles a consideración, y es aquel paciente que está recibiendo una terapia dual, metformina con sulfonilurea, que es la más frecuentemente utilizada todavía en nuestro país, y el paciente no llena los criterios de control de la enfermedad, es decir, tiene más de 7 de hemoglobina glicada, tiene más de 130 de glucosa de ayuno y tiene más de 180 de glucosa postprandial. El paciente se encuentra descontrolado a pesar de estar recibiendo dosis adecuadas de metformina con sulfonilurea. ¿Qué es lo que nosotros pensamos cuando tenemos este paciente? Bueno, pensamos que requiere algo más. ¿Qué puede requerir? Bueno, seguimos el algoritmo de tratamiento de la Asociación Americana de Diabetes y nos dice que podemos agregar un tercer oral. También nos dice que podemos agregar un agonista del receptor GLP-1, o también podemos utilizar insulina. Bueno, esta es la visión que se tiene que tener cuando el paciente, después de estar recibiendo estos dos medicamentos, no está controlado. Y esto debe de suceder ¿cuándo? A los 3 meses de que el paciente no está controlado. Bueno, pues ¿qué podemos hacer? Si nosotros agregamos un tercer oral, la verdad, y como les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, pues el efecto de disminución de hemoglobina glicada es muy pequeñito. Quiere decir que si tenemos pacientes que andan en 8.5 de hemoglobina glicada y les damos un tercer oral, muy probablemente no logremos llevarlos a la meta de control. Podemos utilizar también un agonista del receptor GLP-1, que sí es un poco más potente, como lo vamos a ver, y que además presenta seguridad importante, sobre todo por la hipoglucemia, porque no se presenta, la conveniencia, porque puede ser una vez por semana, o la simplicidad por el tipo de dispositivo que se utiliza. Podemos utilizar insulina, y en esta insulina pues lo único que tenemos que pensar, porque esto es abierto, podemos estar un poco limitados con relación al peso o con la presencia de hipoglucemia en los pacientes. Si nosotros creemos que el paciente debe de recibir un tercer oral, pues tenemos la opción de utilizar una tiazolidinediona, en este caso muy particular pioglitazona, porque es lo único que tenemos. Podemos utilizar un inhibidor de PP4 o podemos utilizar un inhibidor SGLT2. Aquí les muestro los resultados de los estudios con estas características que han sido hechos por más de 6 meses y que son los estudios de registro, y en donde se ha encontrado un mayor beneficio con relación a todos los inhibidores de PP4 que existen y a todos los inhibidores de SGLT2 que tenemos disponibles. Lo
mejor que podemos encontrar con un tercer oral es esto. ¿Qué es? Si ustedes ven la hemoglobina glicada, pues en realidad con lo que es más potente sería con una tesolidinediona, logrando disminuir 1.1%. Pero ¿qué otras cosas podemos encontrar? Si damos un inhibidor de PP4, pues solamente un 0.6%. Quiere decir que si el paciente tiene 8.5, no vamos a llegar a la meta. Si utilizamos un inhibidor de CGLT2, no vamos a llegar a la meta de control. Aunque va a tener otros beneficios, como por ejemplo sería disminución de peso y disminución de la presión arterial. Bueno, al final de cuentas, si lo que me interesa es de que el paciente llegue a la meta de control, pues entonces me oriento a una tesolidina. Pero aquí tengo el problema de que se incrementa el peso y que la presión arterial, los resultados son muy variables. Los estudios más largos, por ejemplo el PROACTIVE, muestra que se disminuye la presión arterial diastólica en los pacientes. Pues sí, pero no es un hallazgo permanente en las tesolinas. Pero bueno, esa podría ser una opción. Entonces, ¿ustedes qué desearían con el paciente o con el escenario clínico que les puse? ¿Agregar un tercer oral? Creo que nos veríamos muy limitados en este aspecto. ¿Y por qué? Porque aquí les muestro los resultados de un metaanálisis. Un metaanálisis donde se evalúan los diversos tratamientos para la enfermedad. Y resulta ser que los más potentes, ¿cuáles son? Los más potentes son los inyectables. Entonces, si nosotros tenemos un paciente, de acuerdo a los criterios, donde dice que está por abajo de 9, que deberíamos de utilizar una combinación doble, pues aquí utilizar una combinación doble donde estemos implementando un inyectable, porque si implementamos un oral, pues no vamos a llegar a la meta de control del paciente. Y para esto podríamos tener el ejemplo de un inyectable como sería un agonista del receptor GLP-1, del cual ya tenemos muchos años con experiencia. Todo inició con exenatida, después con liraglutida, finalmente con lixisenatida, pero en la actualidad tenemos la opción de los nuevos, que tenemos dulaglutida. ¿Dulaglutida qué es? Es un agonista del receptor GLP-1. ¿Y que cómo fue conformado? Fue hecho con biotecnología. Es como yo digo, hecho a mano. ¿Por qué? Porque fue hecho bajo indicación específica de para cubrir las necesidades del paciente. Y en este caso muy particular, ¿qué se hizo? Se juntaron dos GLP nativos con una proteína de unión hacia una inmunoglobulina. ¿Y esto qué hizo? Hizo que esta sustancia, lo que produjera, pues es una vida media larga, imposible de depurarse por el riñón, que fuera soluble y que no requiriera reconstitución y que tuviera un bajo potencial inmunogénico. Entonces, este agonista del receptor GLP-1, dulaglutida, que se da una vez cada semana, bueno, pues puede ser una opción terapéutica de los inyectables para un perfil del paciente como el que les puse inicialmente. Dulaglutida ha sido estudiado en un gran abanico de investigación, desde monoterapia, combinación doble, combinación triple, con diversos esquemas de insulina, y están pendientes los resultados de los desenlaces cardiovasculares y lo que sucede en pediatría y con otras dosificaciones del medicamento. Entonces, bueno, realmente tenemos mucho soporte científico con esta molécula. Les voy a poner solamente un ejemplo en este momento para orientarlos a ver qué podría haber sucedido si a nuestro escenario clínico, a nuestro paciente, nuestro caso clínico que les puse al principio, hubiéramos decidido, en lugar de darle un tercer oral, agregarle dulaglutida. Y para esto les muestro los resultados del estudio AWARD 2. El estudio AWARD 2, ¿cómo fue? Fue en aquellos pacientes que estaban recibiendo metformina con glimepirida. Vean ustedes que es una sulfonilurea de tercera generación. Mejor que esto ya no podemos tener. Metformina con una sulfonilurea de tercera generación. Y los pacientes no estaban controlados, por lo que se decidió darles alguna de las dos dosis comercializadas de dulaglutida, 1.5 o 0.75, comparado con insulina glargina durante un año de tratamiento a un seguimiento de año y medio. Y les voy a mostrar los resultados. Pero tengo que comentarles que la insulina glargina no fue dada de forma abierta como generalmente se hace. ¿Cómo es como generalmente se hace? Me voy a echar la culpa yo para que no haya problema. Es como Manuel González Lara. Da 10 unidades de insulina y cita al paciente el próximo sexenio. Y así no se da. Pero bueno, así la Manuel González, ¿qué voy a hacer? Ahí la dieron bien. ¿Cómo es darla bien? Darla bien es darla titulada. Y en el esquema que pusieron ellos fue Tritutarget. ¿Qué es esto? Es ir incrementando la dosis de insulina al menos 1 o 2 veces por semana hasta encontrar la glucosa de ayuno de 100. Así es como se debe de hacer. Bueno, aquí sí hicieron eso. Entonces,
Con ese dato, déjenme mostrarles esto. ¿Cómo eran los pacientes? Pues eran pacientes como los típicos del consultorio que vemos. Una edad entre 50 y 60 años, con una obesidad grado 1, con una duración de la enfermedad de menos de 10 años y con una hemoglobina glicada ligeramente por arriba de 8. ¿Qué fue lo que se encontró? ¿Vieron ustedes lo que se encontró? Con dulaglutida 1.5 miligramos al año de tratamiento se logra disminuir casi 40 miligramos por decilitro la glucosa. Y no traigo la diapositiva, pero esto sucede dentro del primer mes de tratamiento y se mantiene así durante todo el tiempo. Comparado con lo que sucedió con glargina, donde solamente se disminuyeron 22 miligramos por decilitro. Por lo tanto, la disminución de la hemoglobina glicada, ¿cómo fue? Pues fue mucho más importante la disminución con 1.5 de dulaglutida que con insulina bien dada. Por lo tanto, la mitad de los pacientes, alrededor de la mitad de los pacientes, al año y al año y medio, lograron la meta de control de menos de 7 de hemoglobina glicada, lo cual no sucedió con la insulina, donde solamente una tercera parte de los pacientes logró la meta. Y no solamente sucedió eso, sino que tiene otros efectos benéficos este medicamento. ¿Y qué es esto? Bueno, pues disminuir el peso corporal. Claro que la disminución de peso corporal no es como para que nosotros pensemos que este medicamento es para bajar de peso, no, es un agregado, un plus que tiene el medicamento para controlar la enfermedad, pero que además lo hace disminuir de peso corporal al paciente. Y esta disminución del peso corporal realmente no es la que se observa con dulaglutida. Con dulaglutida se logran alrededor de los 3 kilogramos de peso. Aquí fue menor porque los pacientes obviamente pues estaban recibiendo una sulfonamida. Pero bueno, de todas formas es muy diferente lo que sucedió con insulina glargina. Créanme ustedes que cuando platico con mis pacientes que están recibiendo no dulaglutida, en realidad están recibiendo cualquiera de los agonistas del receptor GLP-1, están felices, pero no creen que porque están controlados, están felices porque están bajando de peso. Entonces, al final de cuentas, a mí no me interesa porque estén felices, pero bueno, pues este puede ser un gancho para mejorar la adherencia del tratamiento del paciente. De tal forma que otro de los efectos benéficos, como se los mencioné, pues es la no tasa tan elevada de hipoglucemia, que ustedes pueden observar aquí, que es lo que pasa con insulina glargina y casi la mitad de lo que sucede con dulaglutida. Y esto no es por el medicamento, porque esto ya se ha comprobado con otros estudios, sino es por el efecto de la sulfonilurea que estaba presente. Por eso, cuando nosotros demos este tipo de medicamentos a pacientes que ya están recibiendo sulfonilurea, lo que tenemos que hacer es algo que se denomina titulación a la baja, es decir, irle disminuyendo la dosis de la sulfonilurea hasta casi suspenderla. Siempre me han preguntado que si se suspende el medicamento y mi visión es no hay que dar un paso atrás ni para agarrar vuelo. Entonces, si el paciente ya estaba recibiendo sulfonilurea, pues a lo mejor lo podemos dejar con la dosis más pequeñita, pero no quitársela completamente. Pero bueno, es una visión muy particular. Pero de tal forma que, entonces, ¿cuáles son los efectos adversos más importantes de ese medicamento? Como cualquier otro, bueno, pues ven ustedes, son náusea, diarrea y vómito, pero que se presentan aproximadamente en 10% de la población. Pero lo que es interesante es esto. Vean ustedes, este es el ejemplo de la náusea, por ejemplo, y ven ustedes dulaglutida versus placebo, y ven qué es lo que sucede con la náusea. Cae drásticamente dentro del primer mes de tratamiento. Es decir, si el paciente aguanta la náusea un mes, seguramente que después no va a tener ningún problema con el evento adverso. Y además, se utilizan la dosis baja, porque ven ustedes que con 0.75 pues es la mitad de la náusea, de la probabilidad de náusea que se presenta, pero que también cae dentro de este primer mes. Entonces, bueno, realmente los eventos adversos de este medicamento están presentes, pero no son lo suficientemente importantes como para suspender el tratamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la náusea se reporta así en los estudios de investigación, pero los pacientes realmente lo que reportan es una sensación de plenitud. Y a veces hasta dicen que eso es bueno porque les mejora la adherencia a la terapia médica de nutrición que se les está dando. Entonces, bueno, lo podemos ver desde dos puntos de vista diferentes. De tal forma que para concluir esta primera parte, ¿qué les podría yo decir? Si tenemos pacientes que están con metformina y sulfonilurea y está
a dosis adecuada del medicamento y dentro de los primeros 3 meses ustedes no logran controlar al paciente, una de las opciones que se tiene es utilizar un agonista del receptor GLP-1 agregado, donde va a tener mayor beneficio que la propia insulina glargina, y esto hablando sobre glucosa, sobre reducción de hemoglobina glicada, con más pacientes que llegan a la meta de control, pero sobre todo porque va a estar con una menos probabilidad de tener hipoglucemia y además van a perder de peso los pacientes. Entonces creo que esta es una buena opción terapéutica para el paciente del escenario clínico que les puse. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el dispositivo es muy simple, muy sencillo y el paciente está muy cómodo con él. Tan es así que vean ustedes estos resultados. Aquí se muestra lo que los pacientes creían que les iba a doler y después de aplicárselo lo que realmente les dolió. Y esto se ve mejor de esta manera. Cómo va disminuyendo la percepción del dolor conforme el paciente se lo va aplicando, porque para empezar la boca no se ve porque está cubierta por un capuchón. Entonces esto favorece la adherencia al tratamiento en los pacientes. De tal forma que la tasa del éxito, la tasa de facilidad de uso y el deseo de continuar con el tratamiento casi en la totalidad de los pacientes se reporta. Es decir, este es un medicamento que está muy bien aceptado por parte del paciente. Esto hace que se mejore la adherencia al tratamiento. No solamente porque es una vez por semana, porque entre menos medicamentos ya sabemos que la tasa de adherencia es mejor, el apego es mayor. Bueno, pues con este medicamento que es una vez por semana, pues lo que se encuentra es esto. Ven ustedes comparado la glutida con los otros agonistas del receptor GLP-1, uno que se da una vez al día y otro que también estaba en el mercado pero que ya no lo están promocionando. Bueno, pues ven ustedes cómo la adherencia es mayor y obviamente los abandonos son menores. Y si hablamos de la durabilidad del tratamiento, de la persistencia del tratamiento, ven ustedes cómo los pacientes con dulaglutida permanecen más en tratamiento que aquellos que están recibiendo exenatida o de los que están recibiendo liraglutida. Entonces, bueno, pues este medicamento realmente puede ser una opción terapéutica por varias cuestiones, no solamente por la parte de control metabólico, sino por los agregados que tiene de peso y hipoglucemia, y porque finalmente está muy bien aceptado y con muy buen apego por parte del paciente. Entonces, esta puede llegar a ser una opción en el escenario clínico que les puse al inicio. Paciente con metformina, con sulfonilurea, no se controla a los 3 meses, una opción, agregarle el primer inyectado. Porque para empezar, nosotros sabemos que cuando empezamos a prescribir inyectables existe cierta bloqueo por parte del paciente para no querer utilizar algún tipo de aguja. Bueno, pues en este caso probablemente sea una de las opciones mejores, utilizar algo que solamente es cada 8 días. Aquí yo tengo un tip de mis pacientes donde les digo que está muy fácil, porque cada vez que antes de que se vayan a misa los domingos, pues se inyectan. El problema que yo tengo es que tengo muchas monjas, entonces esas se quieren meter todos los días, cada 8 días. Bueno, ahora veamos una segunda parte. ¿Qué pasa entonces ahora si lo que yo estoy queriendo hacer es darle insulina, a pesar de los resultados que les acabo de mostrar? Bueno, pues la Asociación Americana de Diabetes nos dice que, bueno, podemos empezar con insulina basal. Aquí déjenme hacer una acotación nuevamente a lo de el tritutarget y la titulación. Cuando Lantus salió al mercado y Sanofi hizo muy buena campaña para que todos nosotros los médicos prescribiéramos insulina, nos dijo, empiecen con 10 unidades. Y esto dicen los algoritmos, empiecen con 10 unidades. Pero se les olvidó decirnos que había que titular. Entonces, siempre que ustedes prescriban insulina, no se les olvide hacer como Ana González, hagan la titulación de la insulina. A veces cuesta trabajo porque nos tienen que hablar por teléfono, tenemos que volver a ver al paciente, el paciente se tiene que estar haciendo las glucometrías, pero es la única forma en que la insulina puede funcionar. Entonces, pues hay que hacerlo de esa manera. Si el paciente no se controla con esto, bueno, también podemos hacer algún otro tipo de combinación, como sería una bolsa de receptor GLP-1 o dar basal plus o basal bol, esquema basal plus o basal bol. Cuando hablamos de insulina, no estamos hablando únicamente de glargina. Claro que es quizá el que más se utiliza en el mundo, estoy de acuerdo,
pero también se utiliza Detemir y también se utiliza NPH. Entonces, insulina basal como que es un término un poco más amplio donde caben muchas cosas. Pero lo que me interesa aquí es de que vean ustedes esto. Este estudio de un número nada despreciable de pacientes, a los cuales teniendo una hemoglobina glicada de 9.6 le dieron algún tipo de tratamiento de estos y después de 6 meses tenían esta hemoglobina glicada. Y sí lograron titular de 0.18, que es más de 10 unidades, a 0.25. Es decir, pues lo hicieron más o menos bien. Pero ¿qué está aquí? Los pacientes no están en la meta de control. La meta de control es como, bueno, déjenme decirles, a mí no me gusta el fútbol, ya sé que aquí son muy aficionados, igual que en Guadalajara, pero les voy a poner el ejemplo para que me puedan entender. Antes yo ponía el ejemplo de las Chivas de Guadalajara, pero como ya ganaron el campeonato ya no lo puedo poner. Entonces ahora pongo el del Cruz Azul. Lo que pasa en el fútbol es lo mismo que le pasa al Cruz Azul. Llega a la final pero no gana. Es lo mismo que pasa con nosotros y los pacientes con diabetes. Los bajamos de la hemoglobina glicada, pero no los hacemos que lleguen a la meta de control. Y si no llegan a la meta de control, el control de la diabetes es como el embarazo. ¿Se está embarazado o no se está embarazado? ¿Se está controlada la diabetes o no se está controlada? Entonces, no podemos más que visualizar que el paciente esté controlado. Bueno, pues aquí sí es cierto, llegaron a la final con 7.4, pero siguen estando embarazadas bonitas, pero siguen embarazadas. Entonces, yo creo que tenemos que ver el tratamiento de la diabetes de una forma ligeramente diferente. Tenemos que buscar que el paciente llegue a la meta de control. Y les pongo ahora, ese fue un estudio, ahora les pongo un metaanálisis de 6 estudios donde se demuestra que con glargina o con NPH, después de más de 6 meses de tratamiento, los pacientes solamente se controlan en el 30%. ¿Qué pasa con el 70% que nos costó tanto trabajo convencerlo de que se aplicara la insulina y de que se estuviera haciendo monitoreo y de que estuviera gastando en la insulina? No logramos que llegara al 30%, solamente el 30%. Entonces, no estamos dando el mejor tratamiento en el paciente, a pesar de darle insulina. Y esto, lo peor de todo, se los demuestro con este estudio de Reino Unido, donde la insulina basal se inició en 10 unidades, es cierto, pero tuvo un treat to target, es decir, una titulación por semana supervisada por enfermera. Aquí no se lo dejaron al paciente, se lo supervisó la enfermera y fueron 3 años de tratamiento. Vean ustedes, el Cruz Azul llegó a la final, pero nunca ganó porque ni siquiera bajó de 8 de hemoglobina glicada. ¿No es grave esto? ¿Qué sucede? Es que la insulina basal no lo es todo. Y lo peor de todo es de que los endocrinólogos clínicos y la Asociación Americana de Diabetes nos han puesto un tope de dosificación de insulina. 0.5 unidades al día. Y aquí está, por eso se los traje así en inglés, porque lo copié así, para que lo vieran. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros utilizamos más de 0.5 unidades de insulina al día, el control metabólico no mejora, empeora conforme incrementamos la dosis de insulina basal. Y no solamente empeora, sino que produce más hipoglucemia y se incrementa más el peso corporal. Entonces, si a 0.5 unidades de insulina no funcionó, pues ya no va a funcionar. Entonces, lo que tenemos que dar también de forma temprana. ¿Por qué? Porque hasta los algoritmos de tratamiento nos dicen que si está por arriba de 10, pues entonces empecemos a utilizar insulina. Bueno, eso dicen la Asociación Americana de Diabetes, los endocrinólogos le bajan el valor, pero aún así, vean este estudio, conforme el paciente esté más descontrolado, sí es cierto, logra una mayor disminución de hemoglobina glicada, como con cualquier medicamento. Entre más descontrolado esté, más efecto tiene. Pero un menor porcentaje de pacientes logra la meta de control. O sea, sí es cierto, lo bajan mucho, pero
no lo llevan a la meta de control. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? A etapas tempranas, menos de 8, dar insulina para que la mayor cantidad de pacientes logren la meta de control, logren ganar el campeonato. ¿Y por qué no se da esto? No se da porque se nos olvida frecuentemente que entre más cercano esté el paciente a la meta de control, la participación de la hiperglucemia postprandial es más importante. ¿Y por qué? Después de haber dado tratamiento con insulina basal, vean la participación de la hiperglucemia postprandial, lo que se ve en blanco. Es muchísimo más importante la participación de la hiperglucemia postprandial cuando damos tratamiento con insulina basal. ¿Por qué? Porque la insulina basal lo que hace es controlar la glucosa de ayuno. Sin embargo, bueno, es cierto, la mayoría de los médicos utilizan insulina basal y ya les dije que era insulina basal, no solamente glargina. Bueno, pero hay una gran cantidad de médicos que también utilizan premezcla en estos casos. Y hay otro pequeño porcentaje que utiliza basal plus, que es dar la insulina basal más una aplicación de insulina en el alimento más importante del día, o el basal bolo, que es el esquema de insulina más completo que se tiene. Pues resulta ser que si vemos esto, vean ustedes, y esto es en Reino Unido, también una cantidad nada despreciable de pacientes, vean ustedes, los que empezaron con premezcla son los que menos cambios tienen en el tratamiento. Son los que más control logran. ¿Por qué? Porque logran el control de la parte basal y de las excursiones postprandiales. Y precisamente en este mismo estudio, vean ustedes, la premezcla es la insulina que requiere menos cambios. Menos cambios. Más cambios se refiere a que la premezcla no funciona y tengo que usar otra cosa. Bueno, pues es la que requiere menos cambios. ¿Por qué? Porque es la que controla mejor. Y en el estudio global, cuando nosotros utilizamos la insulina, permítanme ver estos resultados que nos vuelven a comprobar que el utilizar insulina no necesariamente logra el control de todo. Ven aquí, después de 4 años se disminuye la glucosa de ayuno a 138 miligramos por decilitro, estando cerca de los 200, pero no se logra llegar a menos de 130. ¿Y esto por qué? Recuerden que este estudio están mezcladas todos los esquemas de insulina. Y la glucosa plasmática postprandial 169 tampoco llega al de 180 de la Asociación Americana de Diabetes, pero no llega al 140 de los endocrinólogos clínicos. La hemoglobina glicada 7,6, no lo hacemos que los pacientes lleguen a la meta de control. La dosis de insulina se duplica y ni así lo logramos, e incrementamos el peso corporal casi 3 kilogramos. Pero ahora si separamos, y la hipoglucemia, que bueno, está así, conforme pasa el tiempo parece ser que trata de disminuir un poquito. Pero resulta ser que si hacemos la comparación ahora de esquema con esquema para ver cuál pudiera llegar a ser mejor. Bueno, cuando nosotros comparamos una premezcla con una insulina basal y específicamente con glargina en este caso, en la glucometría de 8 puntos, pues ven ustedes cómo la administración de la premezcla pues siempre va a estar por abajo, no solamente en la parte basal, sino en la parte postprandial, donde casi logra los criterios de los endocrinólogos clínicos de 140, aunque sí está por debajo de los criterios de la ADA. Pero la insulina basal roza los resultados de la hiperglucemia postprandial. De tal forma que aquí se los muestro en barras y ven ustedes cómo la hiperglucemia postprandial en el desayuno y en la cena pues no están cubiertas. ¿Por qué? Pues porque no logra ese control. Y las metas de control pues se logran más con la premezcla que con la insulina basal, específicamente con la. Y se acabó. Ya. Este es otro estudio, un estudio diferente, donde les vuelvo a mostrar la comparación de la premezcla, que es mejor que el glargina, pero ahora en una glucometría de 7 puntos, y nuevamente les pongo los puntos de corte y ven ustedes cómo
En el caso de la premezcla siempre está por debajo, tanto en la parte basal como en la parte postprandial. Y este estudio muy interesante, que es un estudio cruzado, ven ustedes qué es lo que sucede cuando los pacientes reciben la premezcla, se disminuye la hemoglobina glicada, pero luego los cruzamos a una basal y se descontrola. Y los pacientes que estaban en basal caen, y si se cambia aquí a premezcla, pues siguen bajando. Es decir, la comparación basal con premezcla pues definitivamente es mejor. Pero pues no tiene razón de ser, es una cosa que se tenía que ganar. Si la premezcla está actuando sobre hiperglucemia postprandial, pues es fácil pensar que estamos comparando peras con manzanas, ¿no? O sea, aquí necesariamente tiene que ganar la premezcla porque estamos atacando la hiperglucemia postprandial, que la insulina basal no lo hace. Ahora, la premezcla comparada con un basal bolo, pues es prácticamente lo mismo, con disminución en la hemoglobina glicada, y es lo mismo con disminución en la glucometría a lo largo del día. Simplemente que pues es más complejo dar un esquema basal bolo, tanto para el paciente como para el médico, que dar una premezcla. Pero, ¿cómo podemos comparar esto? Bueno, vean ustedes, si tenemos pacientes que tienen poco efecto de hiperglucemia postprandial y aquí le ponen un punto de corte de 18 miligramos por decilitro, bueno, pues el paciente probablemente pueda controlarse perfectamente con una insulina basal. Y si es paciente participativo en su tratamiento y probablemente de acuerdo a sus características en un futuro pueda aceptar un basal bolo, pues creo que la insulina basal es lo adecuado. Pero si la hiperglucemia postprandial es más importante, con una gran cantidad de carbohidratos en los alimentos, y tiene una vida más o menos rutinaria como la mayoría de nuestros pacientes, bueno, pues probablemente en este caso la premezcla sea la opción de tratamiento para el paciente. Y tan es así que ya se han hecho propuestas de algoritmos de tratamiento para ver si el paciente puede recibir una insulina basal o debe de recibir una insulina basal porque es más conveniente, o debe de recibir una premezcla. ¿Y en qué se fundamentan? No lo vamos a describir completo el algoritmo, pero se fundamentan precisamente en la presencia o no de hiperglucemia postprandial. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder hacer una buena decisión de esto es medir, evaluar hiperglucemia postprandial, que generalmente es una de las cosas que no hacemos. Vemos la glucosa de ayuno, segurito. A veces, y con algunas asegúnes, como se dice, vemos hemoglobina glicada, pero la hiperglucemia postprandial como que la dejamos a un lado. Entonces, siempre que evaluamos a un paciente con diabetes, que no se nos olvide glucosa de ayuno, glucosa postprandial y hemoglobina glicada, para que le podamos dar a nuestro paciente el mejor tratamiento. Y con esto termino. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, duda, aclaración, comentario o agresión, estoy a sus órdenes.